Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a tratar de continuar en este espacio que estamos generando desde la facultad, que es pensando en el COVID, pensando en el marco del COVID, en el que desde la Secretaría de Posgrado, en conjunto con las áreas pedagógicas de la facultad, estamos invitando expertos, especialistas, docentes, colegas y en este caso amigos, que desde su especialidad van a aportar algo para contarnos algunas cosas que tengan que ver con cómo podemos trabajar o qué caminos tenemos o qué perspectivas hay en esta crisis, en este momento que nos toca atravesar. Hoy contamos con la presencia del contador Marcelo Gómez, del contador Cristóbal Cortés, que bueno, son docentes de la facultad y puntualmente son coordinadores de nuestra especialización en tributación y coordinadoras también del ciclo de actualización tributaria que tenemos con el Consejo. Bueno, Marcelo, Cristóbal, buenas noches y bienvenidos a este espacio y agradecidos de su participación y de poder escucharlos. Gracias, Alejandro. Buenas noches a vos también. Eh, bueno, no sé si Cristóbal querés decir Buenas algo. noches, sí. Saludo, por supuesto, para vos, Marcelo, a Alejandro y a toda la gente de la facultad que me parece muy valioso lo que están haciendo para, entre todos, ayudarnos a salir de esta pandemia que ya es más generalizada que de salud, así que es importante que se trabaje esto multidisciplinariamente. Bueno, y desde el punto de vista tanto laboral como tributario impositivo, digamos, en la sociedad, en el sector laboral, en los empleados y también en el sector empresarial, existen grandes preocupaciones y también existen diversas respuestas del gobierno, muchas propuestas, muchas acciones que salen todo el tiempo. Sabemos que los profesionales en económicas estamos corriendo atrás de los decretos y de las diferentes resoluciones que van saliendo. Bueno, interesaría por ahí que le cuenten un poco a la comunidad algunos de los temas de actualidad y más recientes. Estábamos hablando con Marcelo recién respecto de los créditos, ¿no? El acceso al crédito que generó el gobierno. Bueno, en el marco te cuento un poco, y la mayoría de la gente lo sabe porque las noticias vuelan, y las noticias vuelan a veces más rápido que las normas, porque toda la información tiene que estar respaldada por una norma. Yo veo que hay una vorágine de normas que salen todos los días, al punto que está ocurriendo algo que no había visto nunca, que la norma se convierte en un acta de un comité que es aprobada por un decreto o una resolución. O sea, no, a veces ni siquiera creo que hay tiempo de redactar la norma, entonces se aprueba un acta, donde están, por supuesto, todas las cosas. En ese orden de cosas están saliendo normas permanentemente y estamos corriendo a través de ellos. Por ejemplo, ayer salió la extensión del ATP para los empleados por el mes de abril. Estamos todos cargando porque tenemos plazo hasta el jueves para cargar nuevamente el ATP. Yo quería contar un poquito lo de los préstamos para monotributistas y contribuyentes autónomos que no son monotributistas. Todos habrán escuchado que hay una línea de préstamos en este sentido que es a tasa cero. Bueno, esta línea de préstamos es hasta 150.000 pesos y tiene una característica novedosa, pero no tan extraña, que el préstamo se va a acreditar directamente en la tarjeta de crédito del solicitante, que tiene que ser, por supuesto, un monotributista o un autónomo. Y si no tiene tarjeta de crédito, se la van a otorgar. De esta manera, yo les diría que prácticamente se garantiza que va a ser para un consumo y un gasto dentro de la tarjeta. No, este préstamo hasta 150.000 pesos, después hay mecanismos por el cual se regula el importe de acuerdo a la calidad que tiene ese sujeto, los parámetros que tiene ese sujeto, puede ser que le otorguen hasta los 150.000 pesos, que no se acreditan todos juntos tampoco. Se acreditan en 3 cuotas. En 3 cuotas que se le van acreditando los distintos meses de la tarjeta de crédito, y además del monto que le otorguen, cualquiera sea este, es hasta 150.000 pesos, se le van a sumar las obligaciones que tiene que tributar en su régimen, digamos, de monotributista. O sea, que es el préstamo, lo que se asigna, más lo que tiene que pagar de monotributo, y después, bueno, lo tendrá que abonar a tasa cero. Eso hay plazo hasta el 29 de mayo, pueden entrar a la página de AFIP, se otorga a través del servicio de AFIP,
Por supuesto que hay ciertos controles, no tiene que no tiene que tener relación de dependencia, no tiene que tener jubilaciones, no tiene que prestar sus servicios a empresas públicas en porcentajes que superen más de un 70%, tiene que tener una reducción de sus ingresos comparando abril del año pasado con este abril, varios parámetros que, bueno, lo mejor que pueden hacer es entrar, consultarlos y se los otorga, haciendo un préstamo a tasa cero en este momento que estamos todos necesitados y por ahí hay que atender gastos, o por ahí el efectivo guardarlo para pagar otro gasto, es siempre conveniente tomarlo. Eso es un comentario que quería decirles, más que nada, es lo principal para monotributistas. Cristóbal va a hablar de la parte de empleadores. Les quería dar una noticia de hoy, del último día. Hoy estamos a 15 de mayo. Sabemos todos que estamos ahogados, los contribuyentes están ahogados porque no hay generación de ingresos. Los ingresos han caído a niveles de un 20%, o sea, a niveles de un 80% en promedio en todas las actividades. Si bien hay actividades que pueden estar trabajando en valores mayores, hay algunas que sus ingresos son cero. Y no han podido cumplir con sus obligaciones tributarias y no hay prórrogas. Muy pocas han sido las prórrogas que se han otorgado, muy pequeñas, de pocos días, que a veces el contribuyente realmente necesita más. Dentro de esas obligaciones hay muchos contribuyentes que han tenido que pedir planes de financiación para pagar sus obligaciones tributarias, que en abril no los pudieron pagar y quedaron caducos. Bueno, hoy salió un plan del plan, o sea, una moratoria de moratoria. Para aquellos contribuyentes que habían pedido planes de facilidades, de aquellos de tipo permanente, no planes de facilidades que responden a cuestiones especiales o a moratorias generales, o planes los que habían sido excluidos del monotributo, si les caducó en abril, se pueden rehabilitar hasta en 6 cuotas, con cuotas mínimas de 1.000 pesos. Resolución que salió hoy, hay que hacerlo hasta el 30 de junio y el 16 de julio vencerá la primera cuota. Bueno, es una noticia importante. Yo me temo que en mayo van a tener que hacer algo parecido, y es una opinión absolutamente personal, porque el nivel de actividad sigue sin levantar y hay comercios minoristas de rubros que están agarrados por la cuarentena, atrapados dentro de la cuarentena, que no pueden tener ingresos y se van a encontrar con muchos problemas. Bueno, Marcelo, desde el punto de vista tributario, obviamente, la caída de la actividad afecta la posibilidad de los contribuyentes de pagar, pero también hay efectos profundos respecto del empleo, de las posibilidades de pagar sueldos y de la relación con los recursos humanos, que son la base de cualquier organización, ¿no? Claro, exactamente. Los recursos humanos hay una relación muy importante. Ahora ustedes piensen que el gobierno está sacando planes de ayuda para las empresas que no pueden pagar sus salarios. Así que Cristóbal tenía que comentar algo de eso, así que te paso la palabra, Dale. Bueno, gracias, Marce. En realidad, creo que una de las preocupaciones que están apareciendo a raíz de la fuerte caída de la demanda y de los ingresos de las empresas es que el empresario se pone a ver cómo puede reducir los costos para tratar de sobrevivir y de salvar a su pequeña unidad económica, pequeña o mediana. Y en principio los primeros que entran a mirar es que en la estructura de los costos laborales, de personal y de cargas sociales, forman un componente importante. Y entonces ahí enseguida aparece la pregunta, ¿puedo despedir a todos mis empleados? En ese dramatismo que está generando la emergencia. Y creo que queremos, en este espacio donde tratamos todos de reflexionar y compartir, es que necesitamos trabajar con un horizonte de largo plazo y no pensar solamente en la emergencia. El capital humano que está formando parte de todas esas organizaciones, más allá de la calidad particular que puede tener en una empresa o en otra, constituye realmente un activo de la empresa, aun cuando a veces nosotros no lo registremos en el balance. Y ese capital humano, si aun cuando podamos decir, podría reemplazarlo yo por mejores empleados, todo ese proceso de capacitación, inducción y volver a conformar esa gente tiene un costo que realmente es altísimo. Es decir, podría ser que ese costo fuera mayor al de un automóvil y yo no voy a agarrar y voy a tirar mi automóvil a la vereda porque no puedo pagar la patente. Entonces lo mismo tengo que hacer con mi personal.
Es decir, nosotros tenemos que cuidar a ese personal porque representa un capital, que no lo vemos tan precisamente cuando miramos la puerta y vemos nuestro auto guardado porque no podemos salir. Y entonces, en ese sentido, hay que buscar mecanismos para eso. Entonces, creo que la respuesta, tengo que despedir a todo mi personal, es un doble no. El primer no es porque no me conviene hacerlo porque estaría tirando ese capital humano. Y el segundo es porque hay normativa que me impide hacerlo. Por eso yo lo armo al primero, el de la conveniencia de no hacerlo, y luego el de que además las normas no me lo dejan hacer. Y en eso nosotros tenemos el decreto 329 de 2020 que impide despedir al personal hasta el 30 de mayo del 2020. Y a su vez, eso está como otro norma garantista, el decreto 34, que estableció la doble indemnización, y esa doble indemnización rige hasta el próximo 10 de junio del 2020. Así que ahí ya tenemos dos parámetros en el que nos tenemos que sentar frente a esta cuestión. Por otro lado, no sabemos si en esta vorágine de normas, como decía Marcelo, no va a ocurrir que estas normas puedan ser prorrogadas, porque eso seguramente nos vamos a enterar casi 1 o 2 días antes de estas fechas de vencimiento. Con lo cual ni siquiera tal vez podríamos planificar, bueno, está bien, analicemos algo para después del 10 de junio. Otra medida que por ahí se tira arriba de la mesa como receta es la suspensión del personal. Bueno, la suspensión del personal en realidad no se puede hacer tampoco a raíz de este mismo decreto 329 cuando no se entren en algunos otros mecanismos que hay. Alguien puede decir, pero entonces está generándose un salvoconducto para los malos empleados. No. Digamos, podemos suspender a personal si hay razones por el comportamiento de incumplimiento del contrato de trabajo. Lo que no podemos hacer es suspender a todo el personal por fuerza mayor, salvo que apliquemos los mecanismos del artículo 223 bis. Y tampoco tendríamos problema de despedir a un empleado con justa causa. Es decir, la suspensión que se está dictando es para suspensiones sin argumentar causa. Eso es lo que está suspendido. Por lo tanto, aquí a veces algún empleado puede pretender también, así como un empleador, tomar ventaja de esta situación y querer sacarse de encima, argumentando en la pandemia, me voy a sacar de encima a estos empleados con los cuales ya tenía una relación laboral tirante. No lo puedo hacer. Tampoco el empleado puede considerar que aquí estamos con salvoconductos para dejar de comportarse como se tiene que comportar en la relación laboral. Así que ese es un primer mecanismo. Entonces, si tenemos cerrado el mecanismo de los despidos, si tenemos cerrado el mecanismo de las suspensiones sin goce de sueldo, nos quedan, digamos, algunos otros mecanismos, como por ejemplo, sí, las salidas por mutuo acuerdo, esas están en otra, digamos, artículo de la ley de contrato de trabajo, esas todavía son factibles, las suspensiones con justa causa no hay ningún inconveniente, pero en principio, frente a la situación de fuerza mayor, la herramienta más útil es el artículo 223 bis, que permite las suspensiones, pero siempre con la contraprestación de un pago. Es decir, no sin goce de sueldo. Eso está prohibido. Ese marco del 223 bis, por suerte, se pusieron a trabajar la CGT, la UIA y el Ministerio de Trabajo y dictaron un acuerdo marco en el cual se han empezado a enganchar una serie de convenios de distintos sindicatos. Por ejemplo, el Sindicato de Empleados de Comercio, por ejemplo, los gastronómicos, por ejemplo, el ESMATA, UTEDIC, que es interesante porque vemos una fuerte situación complicada a las ONG y a los clubes, por la falta de ingresos, por la no poder hacer prácticas deportivas en forma colectiva. La UTEDIC también celebró este acuerdo, y eso puede permitir aliviar la situación de estas entidades tan importantes en el quehacer de la ciudad. Y para eso, digamos, tenemos que acordarnos de ese marco. ¿Qué marcan todos esos acuerdos y el acuerdo marco? Es que la remuneración tiene que ser el 75% para aquellos que no están trabajando y suspendidos por causa de fuerza mayor. Lo que tenemos una primera situación es que ese acuerdo marco ya reconoce que hay una fuerza mayor que no la tenemos que discutir como cuando lo teníamos que hacer en otros momentos, digamos, por circunstancias puntuales de una empresa. La fuerza mayor, digamos, ya está reconocida siempre que nos sigamos a esos marcos. Algunos nos dicen, pero el 75% tampoco lo puedo pagar. ¿Puedo hacer un acuerdo con el 50, con el 40? En realidad, puedo hacerlo porque el artículo 223 bis no plantea porcentajes, pero en ese caso ya no tendré la homologación automática. Tendré que entrar en el complicado procedimiento preventivo de crisis que tiene la ley 24013 y empezar a negociar con el sindicato a ver si podemos salirnos de ese marco. O sea que hay alguna serie de herramientas
Y creo que ha sido muy importante el decreto 332, que estableció esta asignación compensatoria a las empresas, para que algunas hayan dejado de pensar en estas alternativas a través de la ayuda que el Estado le ha dado, complementado con este artículo 223. Así que me parece interesante que rescatemos esta cuestión de que ese capital humano lo tenemos que cuidar, y todas las partes tendríamos que trabajar. Sería interesante aquí que entremos en algún escenario de mayor creatividad frente a lo nuevo de esta emergencia y este problema, y abandonar un poco esas normas tan rígidas que tiene nuestro derecho laboral, que cuenta con 40, 50 años. Estos acuerdos, por ejemplo, de no tener que someter el acuerdo preventivo de crisis a largas negociaciones en el Ministerio de Trabajo, que encima está cerrado porque por la misma pandemia, son algunos aportes, pero todavía insuficientes. Podría, digamos, si las partes se pudieran acordar, por ejemplo, reducir la jornada laboral a un 20% y el sueldo un 20%. Eso se puede hacer. Hoy no se puede hacer si no tiene el consentimiento del trabajador. Es más, la ley de contrato de trabajo en el 92 ter habla de reducir a 2/3, es como muy rígida, 2/3 o 100%. Y ahí hay alguna serie de fallos de las épocas no pandemia que juegan en general a favor del empleador, aunque hay algunos que han rescatado la posibilidad de hacer estas reducciones también para el empleador. Me parece que hay que conseguir mayor flexibilidad, y que todos los que tienen esas situaciones de manejar las cuotas de poder, tenemos que poner un poco materia gris, y de aquí aportar también algunas ideas para que esto se pueda concretar y que podamos salir y transitar esta pandemia económica con un resultado más favorable, y que no sea todo tan traumático como aparentemente o como realmente está resultando. Esto me parece muy interesante lo que planteas. Nosotros tuvimos justamente hoy una actividad similar, una entrevista con un colega de la UBA, que planteaba a los empresarios como mensaje, ¿no? Él decía una frase que me pareció interesante, que el futuro es hijo de los sueños, ¿no? Y que es importante que los empresarios, en este contexto de anormalidad, que incorpora muchas emergencias de corto plazo, pero una crisis que es más de mediano y de largo plazo, el empresario debe también comprometerse con su organización, y ese compromiso implica que las respuestas que uno dé a la emergencia de corto no licúen toda posibilidad de poder dar respuesta a la salida de esta crisis. De todas las crisis hemos salido, en algún momento saldremos de esta, y si las respuestas de los empresarios están siempre del lado de la reducción de costos desde el personal, después cuando salgamos de esto, se les va a complicar bastante poder afrontar un mercado, ¿no? Un mercado que creemos que está cambiando, y una nueva normalidad que se dice ahora. Estamos hablando de la nueva normalidad, de un nuevo mercado, cómo estarán nuestros clientes, si nuestro mercado existirá, si nuestro producto será interesante, digamos. Según el sector, el umbral de planificación es bastante diferente, pero es importante que estemos pensando en el mediano plazo. Y respecto de esto, ustedes que son especialistas en temas tributarios y laborales, ¿no? Vos planteabas, Cristóbal, algunas limitaciones del sistema laboral argentino, que es muy estructurado, y en el medio de esto han surgido tendencias laborales que han generado mucha tensión en el sistema, por Uber, Globo, Rappi, que justamente... Otros medios de contratación. Claro, por los medios de contratación, y que han generado mucho ruido pre-COVID, y pareciera ser que post-COVID nos hemos familiarizado un poco con estas nuevas figuras, producto de la coyuntura, ¿no? Y que claro, hay una tensión entre un sistema tradicional de empleo, un sistema nuevo, un sistema tributario. ¿Ustedes creen que esta coyuntura que ha generado situaciones de flexibilización de algunos institutos, como planteabas recién, va a generar consecuencias de mediano y de largo plazo para que empecemos a repensar un sistema laboral, un sistema previsional, un sistema tributario? Sí, nosotros vemos por ejemplo, en estos acuerdos, muchas hasta mezquindades, de decir, bueno, vamos a reducir el sueldo a los empleados, pero no me toquen los aportes sindicales. Por ejemplo, no toquen, aunque sea el aporte de la obra social que tiene que hacer el empleado de su bolsillo, dejemos la contribución laboral como era en realidad el origen del artículo 223 bis. ¿Qué pasa con la RT? Las RT, dice, como van a seguir pagando la RT, el empleado está en su casa, ¿qué riesgo laboral tiene? Entonces le estamos diciendo al empleado que lleve menos plata a su bolsillo, y todos los demás
componentes del establishment no están haciendo su aporte. O sea, en ese sentido creo que tenemos que trabajar con más creatividad y pensando en cómo salimos en largo plazo. Así como tenemos el equipo de infectólogos trabajando en el monitoreo de la parte de salud, creo que en ese sentido hay que comenzar a armonizar y dejar de lado, digamos, viejas prácticas, porque si no, creo que la pandemia económica nos va a generar situaciones de muy prolongada recuperación después, aun cuando encontremos la vacuna, ¿no? Yo digo, las normas laborales y tributarias necesitan un permanente ayornamiento en cuanto a la realidad económica. Las modalidades de contratación van cambiando y si las leyes se quedan en el tiempo, terminan siendo obsoletas. La ley tributaria tiene una dinámica económica importante y se viene adaptando, digamos, cada vez tiene una vorágine, más presión tributaria y todo eso, pero hay una adaptación a las normas. Por ejemplo, hubo que adaptarla, y se adaptó hace 2 o 3 años, a todo lo que son los medios electrónicos de contratación, más que nada las prestaciones que se realizan por medios digitales desde el exterior, que no había nada normado, y hubo que salir a imponer normas que regulen esa situación. En materia laboral, si bien no es el fuerte mío, ocurre lo mismo. Las contrataciones, los tipos de contrataciones van cambiando, la dinámica laboral es otra. Hoy creo que va a ser un planteamiento que nos va a dejar la pandemia, el home working. Yo creo que viene en muchos casos para quedarse, y se descubren cosas importantes con el home working. O sea, hay gente que trabaja en su casa, no tiene horarios, no tiene nada, trabaja por objetivos, y no me parece malo, y ojalá se empiecen a crear este tipo de prácticas que cada vez son más comunes en todo el mundo, y esto es importante. Sí, creo que esta situación nos genera aprendizaje. Bueno, yo como profesor de recursos humanos observo una aceleración de un montón de situaciones a nivel mundial que ahora es como que se generalizan. Sí, planteamos, y seguramente en algún otro espacio lo vamos a hacer en el marco de estas charlas, lo que estamos haciendo no es teletrabajo. El teletrabajo tiene reglas. Esto que estamos haciendo no tiene reglas porque básicamente es la respuesta de coyuntura a una emergencia. Pero bueno, que trata de adaptarse a la realidad y después a la salida de esto vamos a tener que ver la manera de poder capitalizar todas estas cosas, ¿no? Porque muchas han llegado para quedarse. Pero bueno. Sí, es correcto. Como dicen, ¿no? Acá los pingos se ven a veces en las malas y entonces estas situaciones de el sálvese quien pueda versus salimos de esta todos juntos, generan mecanismos de permanente tensión donde, digamos, va a haber cada vez más situaciones de arbitraje, que no puede, digamos, ser el único árbitro de todos estos partidos, de todos estos deportes que estamos jugando, el de la salud, etcétera, el presidente de la nación, porque seguramente eso lo va a desbordar. Por eso es necesario que vayamos mirando un poco los aprendizajes de los países más desarrollados que ya tienen la experiencia de haber empezado con el corona antes y ver cómo cada uno ha ido saliendo tanto de la pandemia de la salud como de la pandemia económica. Y en particular con este tema de las mezquindades, y para marcar algo tributario, recordemos que nosotros cuando pedimos esta serie de beneficios, hay algunos que en la desesperación nos dicen, bueno, pero pedir igual aunque no me corresponda. El pedido de beneficios está sancionado por el artículo 3º de la Ley Penal Tributaria con prisión de 3 años y medio a 6 meses, y en el caso de cuando el pedido es por más de 1,5 millones de pesos, supongamos una empresa que pide la asignación por muchos empleados, y en el caso de no llegarse a ese monto, las sanciones son de 2 a 6 veces el pedido que se haya hecho por parte de la 11683. Así que en ese sentido también no tenemos que caer en desesperación, porque en el largo plazo, cuando el Estado se empieza a encontrar con los problemas de que tuvo que entregar más beneficios de lo que tenía presupuestado, pueden venir, digamos, medidas por todo el plazo de prescripción de cada una de las normas, que en el largo plazo nos vamos a encontrar que la picardía clásica criolla del corto plazo nos puede salir demasiado cara. Por eso queremos, aprovechando que también los colegas nos escuchan, que difundamos estas cuestiones, estas advertencias, para que todos nos manejemos en un marco de la ley, ¿no? Bueno, claramente esto indica que termina la responsabilidad individual y nuestro mensaje creo que claramente es la responsabilidad individual del empleado, del empresario y del Estado. El Estado no puede regular todo. Les agradecemos muchísimo este aporte, que nos cuenten un poco
realidad de los tributarios, de lo laboral, y un poco de perspectiva, ¿no? Para que nos podamos a pensar en cómo es la salida de todo esto. Les agradecemos la participación y seguramente, como esto seguramente va a ser bastante largo, en términos del ciclo económico y el ciclo viral y el ciclo de emergencia, seguramente en alguna otra oportunidad los convocaremos para que nos cuenten alguna otra medida que seguramente va a salir por parte del gobierno o la renovación de alguno de los beneficios. Bueno, yo encantado, Alejandro. Estamos en casa, o sea, en nuestra facultad, en nuestra casa. Yo la amo realmente, la quiero mucho, así que estoy a disposición cuando necesites para lo que sea posible. Bueno, del mismo modo, nosotros la vimos el día que se inauguró ese edificio de la calle Funes, así que no hay más nada que decir, todos nos conocen la cantidad de pisadas y visitas que tenemos a nuestra querida facultad, así que por supuesto no hay ningún problema en volver a ser convocados y le agradecemos mucho la invitación. Bueno, muchas gracias y bueno, nos volvemos a encontrar.